Buenos días. En esta ocasión voy a explicar el funcionamiento del indicador ARPON para evaluar la salud o la fortaleza de la tendencia o del movimiento de ese activo. Como en otras ocasiones utilizamos ProRealTime, tengo puesto en la pantalla velas Heikin Ashi en semanal y abajo pues tengo el indicador ARPON con su línea señal, ¿no? Vamos a coger una lista como la de productos de consumo y vamos a ir viendo cómo podemos evaluar la tendencia o la fortaleza de la tendencia mediante el indicador ARPON. Vamos por el primer valor, Sony. Si os dais cuenta, el indicador ARPON es un indicador que nos viene muy bien para ver como filtro de entrada en nuestras operaciones, ¿no? Es decir, nosotros si quitamos el arpón y solo dejamos la línea señal, ¿no? Vemos claramente cómo, vamos a hacerla un poco más gruesa. Vemos cómo perfectamente el indicador, cuando tenemos un movimiento alcista que está apoyado por el volumen. Bueno, voy a explicar antes de todo que como el principio que subyace detrás del arpón es la lectura del volumen, un principio básico para lo que es el movimiento en tendencias, un movimiento tendencial de un activo, es que el volumen tiene que acompañar a ese movimiento alcista, ¿no? Si estuviésemos hablando de un movimiento alcista, ¿no? Cuando no se produce ese acompañamiento, esa coincidencia de la pendiente del volumen y del precio, pues tendríamos ante una divergencia del volumen y sería una señal de aviso pues para estar pendiente ante un posible giro de la tendencia. Nuestro indicador ARPON con su línea señal, que nos permite un poco filtrar ese nerviosismo que tiene el indicador ARPON, pues dibuja perfectamente cuando, por ejemplo, en aquí se empieza a ver ya un debilitamiento de la tendencia, que efectivamente vemos que empieza a caer, ¿no? Y aquí, si os dais cuenta, mediante la línea señal empieza a mostrar señales de que empieza a mostrar un movimiento alcista de la tendencia, ¿no? En este caso, lo mismo, en esta parte, aquí pues nos está dando señales falsas, no todo, como todos los indicadores, pues puede dar señales falsas, pero en líneas generales, os dais cuenta, este indicador pues muestra bastante bien cómo tenemos señales que validan la tendencia subyacente, ¿no? De tal manera que si nosotros quisiésemos realizar una operativa en semanal sin complicarnos demasiado, un filtro muy bueno para cualquier de nuestros sistemas sería tomar posiciones largas cuando tenemos el indicador ARPON o la señal del indicador ARPON en alcista. Voy a poner otra vez el ARPON. En este caso es una ruptura. También vemos cómo desde aquí ya ha empezado a dar señales de que hay cierto fortalecimiento del movimiento alcista porque va acompañado por el volumen. Posiblemente esta señal pues sea buena, ¿no?
y que tengamos una ruptura efectiva de esta resistencia, ¿no? Como en otras ocasiones, pues lo vemos claramente como el indicador muestra zonas donde la tendencia, el volumen apoya esa tendencia, y cuando ya no esté soportados o apoyado por el volumen, empieza a bajar el indicador Arpon. Esto es un poco en la lectura de este indicador en lo que se refiere a evaluar la fortaleza de la tendencia, ¿no? Vemos aquí también pues que en esta zona se gira, empieza a perder momentum el precio, cae. Nosotros vemos que a partir de aquí, ¿no?, vemos que ya ese movimiento al alza está apoyado por el volumen, ¿no? Lo mismo que aquí, ¿no? El backtest que puse en su día sobre el indicador Arpon se basa en la línea señal, en tomar posiciones cuando pasa de positiva a negativa, y podéis evaluar qué sitio ha tenido ese sistema, esa prueba que hicimos con la señal del indicador Arpon. Bueno, estos son distintos ejemplos. Vemos que cuando se produce también una ruptura efectiva de este indicador, aquí, por ejemplo, vemos que se han superado los mínimos, los máximos de estas crestas, porque es un indicador que también funciona bien con lo que es chartismo, ¿no? Vamos a ver, voy a explicar esto un poco. En ocasiones con el RSI y con otros indicadores se utiliza chartismo, ¿no? De tal manera que en este caso, vamos a ver, como es un indicador que también nos evalúa divergencias, pero bueno, eso si utilizáis el indicador y lo vais observando, por ejemplo, si aquí tenemos esta divergencia, y aquí tenemos este nivel de precio, esta divergencia se anula cuando se supera la línea azul, ¿no? Es decir, si estamos, por ejemplo, proyectamos esta línea en los dos máximos de las montañas que ha hecho aquí en la divergencia, esta divergencia quedaría anulada en esta vela cuando es rota esta línea, ¿no? También es un sistema de entrada que se puede utilizar, lo de la ruptura de líneas directrices, ¿no? Es decir, nosotros en vez de aplicar, por ejemplo, tradicionalmente, cuando queremos tomar una posición larga en la ruptura de una línea de tendencia, ¿no?, por ejemplo esta, pues bueno, la tomaríamos tal que aquí, ¿no? Sin embargo, si utilizamos líneas de tendencia con el indicador, ¿no? Es decir, tenemos aquí la primera cresta, y aquí la segunda, pues tendríamos la entrada en la ruptura de esta línea en el indicador, esta línea de tendencia del indicador Arpon, y tendríamos la entrada
2 velas antes. Es decir, nos está dando una señal adelantada cuando operamos con líneas directrices de ruptura, ¿no? Vamos a ver más este ejemplo de ruptura de líneas directrices. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí tenemos este pico que viene a coincidir aquí. Vamos a ver. Hacer un poco más grande este indicador. Tenemos este pico, este máximo, que nos coincide con esta montañita, esta montaña, este pico de la montaña de eso. Y luego tenemos aquí que ha vuelto a dar el toque, que más o menos es esto. De tal manera que tenemos aquí las dos líneas, ¿no? En la ruptura de este nivel, pues ya sabemos que es por aquí, ¿no? Sin embargo, nosotros podríamos haber entrado utilizando líneas de ruptura de líneas directrices en el indicador. Es decir, unimos el máximo con el máximo. Ahí. Es decir, unimos aproximadamente estos dos máximos. Y podríamos haber tomado una posición larga en la ruptura de esta línea directriz, ¿no? Y haber entrado ahí para tomar beneficios en la parte superior del canal. También, si os dais cuenta, tenemos otra operación por el indicador arpón, que es por la operativa que expliqué el otro día del doble suelo. Es decir, tenemos aquí una zona relevante, tenemos aquí dos apoyos, una divergencia alcista en el indicador y podemos tomar una posición para tomar beneficios en la parte superior. Aquí, como vemos, pues es otra forma, se ve claramente como cuando tenemos una tendencia alcista, vamos, un movimiento alcista que está apoyado por el indicador, pues está claramente, se muestra claramente con la línea señal en verde, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo. Aquí igual. Aquí es lo que hemos explicado, que sería una entrada ahora mismo por ruptura de pendientes. Es un poco tarde, pero mira. Aquí. Aquí hubiésemos entrado. Más o menos. En este ejemplo tenemos también aquí un máximo y aquí otro toque a este máximo. Si trazamos lo mismo como en otras ocasiones, por ejemplo, trazamos la línea directriz, pues tendríamos la entrada aquí para tomar beneficios, ¿no? Esto también es una
una forma de operar con el indicador arpón, ¿no? Cuando tenemos dos toques tenemos que esperar a que se rompa esa línea directriz. Aquí lo mismo, vemos cómo el indicador refleja el movimiento alcista sano con cierta fortaleza en esta zona. Y aquí, que es justamente aquí, empieza a perder apoyo del volumen. Entonces vemos que el precio avanza un poquito y luego cae porque no está apoyado por el volumen, ¿no? En líneas generales, insisto que para tomar este indicador nos puede venir muy bien para actuar de filtro en nuestras entradas, es decir, cuando vayamos a tomar una posición larga, asegurarnos de que el indicador arpón pues es ascendente o que la línea señal es positiva, tiene una pendiente positiva, ¿no? Esto es un poco la explicación que quería dar del indicador arpón y la fortaleza de la tendencia. Aquí también se ve también muy bien, muy claro cómo a partir de aquí, que empieza a dar la línea señal, ponerse en negativo, cómo va perdiendo fuerza aquí y empieza a caer el valor. Es decir, también nos puede marcar muy bien el momento de tomar beneficios, ¿no? Vamos a ver otro, ya el último. Creo que la idea está bastante clara. En este péxico posiblemente hayamos tenido una ruptura buena de este nivel. Lo ha tocado 3 veces, en esta ocasión lo ha superado. Tenemos este máximo, fue superado, apoyo, y eso, para superar el siguiente, si trazamos esta línea, estas líneas, pues vemos cómo ya lo he superado en este, y posiblemente en esto estemos a un movimiento de ruptura satisfactoria de estos niveles, ¿no? Hay que tener, bueno, vamos a ver que así por canales trazamos un canal a esto. Vamos a ver un poco. Tenemos aquí, pues al menos tendríamos, yo creo que subida hasta 190, yo creo, más o menos, hasta aquí. Ahora mismo pues igual no es una operación tan rentable porque al no haberlo cogido anteriormente esta ruptura, pues igual ya no tenemos mucho recorrido. Yo creo que al final
al que tenía el precio, subirá a la parte superior del canal y volverá a bajar, ¿no? Esto es todo por mi parte. Espero que os haya sido interesante el indicador Arpón y la explicación para evaluar la fortaleza de la tendencia de un activo. Insisto que es un buen indicador para medir si tenemos una divergencia del volumen que no acompañe al movimiento del activo. Podemos usarlo, insisto, como filtro de nuestras entradas, filtro primario, de tal manera que solo tomemos entradas largas cuando el filtro, la línea señal esté en verde o tengamos el indicador Arpón ascendente, y viceversa, tomar posiciones cortas cuando tengamos el indicador Arpón o su línea señal pues en descendente o en negativo. Más cosas, siempre el indicador Arpón, como he explicado con lo de los dobles suelos y dobles techos, hay que interpretarlo con la estructura del precio, ¿no? Y por mi parte, pues nada más. Un saludo a todos y espero que os haya resultado interesante el vídeo explicando el Arpón. Un saludo.